Muy buenas noches, el Señor les bendiga poderosamente a ustedes y a sus familias. Damos gracias a Dios por este tiempo, por esta noche, por esta oportunidad. No me cansaré de decir que es una oportunidad de vida, no me cansaré de decir que es una oportunidad para buscarlo, para exaltarlo en medio de todo lo que pueda estar sucediendo en Colombia y alrededor del mundo. Quiero darle la bienvenida a cada una de las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a través de nuestra página, a todos los del Ministerio Internacional Resplandor de su Gloria, al igual que a todas las personas que se han unido a esta transmisión, que aunque no hacen parte de nuestra iglesia, que aunque no hacen parte de nuestro ministerio, sí pertenecen al cuerpo de Cristo. Y la iglesia no son dos, la iglesia no son miles, la iglesia es una sola. Somos tú, somos yo unidos en el nombre de Jesús, a través de la sangre del Hijo de Dios. Quiero bendecir a cada uno en el nombre de Jesucristo, saludar a cada uno en el nombre de Jesús de Nazaret y decirle que para este tiempo hay esperanza, que para este tiempo hay una salida y se llama Jesucristo. Bien, quiero que antes de darle inicio a la palabra, oremos juntos. Tomemos un tiempo para orar. Yo no sé si de pronto tú no sabes orar. Vamos a darle un momentico, un tiempito para la oración. Para los que saben orar, unámonos juntos a orar en este tiempo y vamos a clamarle a Dios, a darle este tiempo al Señor. Así que presento a cada uno en el nombre de Jesús y vamos a orar. La palabra del Señor dice que entremos confiadamente al trono de la gracia, que entremos con confianza allí ante su presencia. ¿Y cómo podemos entrar con confianza? A través de la sangre del Hijo de Dios. Así que vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle este tiempo al Señor. Padre, quiero darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te doy gracias a ti, Señor, por los privilegios que tenemos en Cristo, Señor, por la oportunidad que tenemos para buscarte, para honrarte, para bendecirte, para exaltarte, mi Señor. Te damos gracias, Señor, Padre, porque tú nos has dado una nueva oportunidad, porque nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Señor, oro, Señor, por aquellas personas que están viendo la transmisión. Oro por cada familia en el nombre de Jesús de Nazaret, por aquellos que en este momento se han venido conectando a esta transmisión y aquellos que ya lo vienen haciendo, Señor, que se están enterando y se están conectando a esta transmisión, por sus familias en el nombre de Jesús. Aprovecho también esta oportunidad con aquellas personas que se han conectado para orar por nuestra amada patria, por nuestra Colombia, Señor. Señor, colocamos, Señor, esta nación en tus manos, Señor. Sabemos que derramaste tu vida, que derramaste tu sangre, Señor, por toda la humanidad, que derramaste tu sangre por esta Colombia que tanto, tanto, tanto te necesita, Señor. Padre, yo presento a Colombia, Señor. Presento las naciones de la tierra también delante de ti, Señor. Señor, ellos son ovejas tuyas, Señor. Tú moriste por ellos. Tú derramaste tu sangre por ellos, Señor Padre. Señor, y ellos también, Señor, necesitan y la salvación que tú derramaste en esa cruz, Señor amado. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, quiero también pedirte por la palabra de esta noche. Esa palabra que tú has diseñado para este tiempo, para esta hora. Esa palabra, Señor, que tú has determinado para este momento, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero pedirte, Señor, que de tu presencia, Señor, venga esa palabra. Señor, tú diseñaste una palabra. Tú tienes una palabra para este día, para esta noche, Señor. Y te pido, Señor, que la palabra de Dios corra y sea glorificada en cada corazón, en cada vida, en cada familia, Señor. Oro por aquellas personas que están reunidas, Señor, quizás en su sala, en su comedor, Señor. Quizás, Señor, están en su habitación. O quizás, Señor, Padre Santo, están en otro espacio, Señor, pero que te están buscando allí, que te han dado ese tiempo, Señor, para adorarte, para exaltarte. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias. Amén y amén.
voy a pedirles el favor que abramos las escrituras allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 14. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14. Si usted ya encontró, vamos a leer las escrituras. Dice la palabra del Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Voy a volverlo a leer. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para esto también, para poder comprender este pasaje bíblico, para saber de qué estaba hablando el Señor allí en Juan, en el capítulo 3, vamos a ir al libro de Números, capítulo 21. Números 21, verso 9. Números, capítulo 21, verso 9. Si usted ya encontró, entonces vamos a leer las escrituras. Es más, vamos a leer desde versículos anteriores, desde el verso 4, para poder comprender lo que el Señor estaba diciendo allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Pero antes de ir a esa escritura, quiero decirles que Juan capítulo 3 era una charla que estaba teniendo el Señor Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Y Nicodemo le estaba preguntando: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice: si tú no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Nicodemo le dice: o sea que yo me tengo que hacer grande, o más bien me tengo que volver a ser pequeño y entrar otra vez en el vientre de mi madre para poder nacer de nuevo. Y Jesús comienza a hablarle, a explicarle cómo podría él nacer de nuevo, pero luego cita este pasaje que está aquí en el libro de Números, y le dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Y vamos a estar mirando a partir del verso 4. Números capítulo 21, verso 4. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dice la palabra allí. Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bien, ¿qué está diciendo el Señor? Para poder comprender todo esto, lo que está diciendo en Juan capítulo 3, verso 14, tenemos que ir un poco más atrás. El Señor le ha dicho en el capítulo 3 de Éxodo a Moisés: saca a mi pueblo que está en la tierra de Egipto. Y Moisés le dice: Señor, pero ellos no me van a creer. Ellos me van a preguntar en nombre de qué Dios voy. ¿Qué les diré? Y el Señor le dijo: dígale que yo soy el que soy. Simplemente dígales eso: yo soy el que soy. Y él dice: bueno, Moisés le dice: pero si no me creen.
Pero si ellos no me van a creer, ¿qué les digo? ¿Qué les voy a decir? Entonces el Señor dice, haz las señales delante de ellos. La primera señal que vas a hacer es que vas a botar tu vara delante de Faraón y de Israel y del pueblo de Egipto, y la serpiente, la vara se convertirá en una serpiente. Y a partir de ese momento se llevaron a cabo 10 señales, 10 plagas que vinieron sobre Egipto. ¿Con qué fin? Con el fin de sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Entonces dice la palabra del Señor que en ese momento Moisés comienza a hacer las señales paso a paso y comienza a hacer las señales. Dios guardó a su pueblo a pesar de que vinieron 10 plagas terribles a la tierra de Egipto. Para Israel, a Israel no le pasó nada. Israel gozaba de una protección divina tremenda, que a ellos no les pasó nada. Las tinieblas no le afectaron, el granizo no le afectó, la langosta tampoco le afectó, la sangre en las aguas tampoco les afectó, las ranas, nada les afectó. Dios estaba cuidando de su pueblo, Dios estaba guardando a su pueblo. Y después, la última señal fue la muerte de los primogénitos. Dice la palabra del Señor que los israelitas estaban en sus casas mientras los hijos de los egipcios y uno de ellos fue el hijo del faraón murió. Dios estaba guardando a todo su pueblo, Dios estaba protegiendo a todo su pueblo Israel. Salieron de la tierra de Egipto, atravesaron el Mar Rojo. Dios hizo un milagro creativo impresionante. Abrió el mar en dos y el pueblo pasó como por tierra seca. Dios preservó una vez más la vida de su pueblo. Y aquí quiero hacer un alto para decirte, Dios te guardará de todo mal. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Quiero decirte que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, porque Dios te guardará y Dios te cuidará. Entonces, la Escritura dice que ellos salieron al desierto, pero en el desierto, ¿qué había? En un desierto, ¿qué hay? En un desierto no hay nada. En un desierto hay desesperanza. En un desierto no hay comida. En un desierto no hay agua. En un desierto solamente está el calor abrasador del día y el frío terrible de la noche. Pero Dios estaba ahí con ellos. En la nube de Jehová los cuidaba, la nube de Jehová caminaba con ellos. Dice la palabra que de noche era una columna de fuego que los guardaba del frío, pero también la columna de fuego les daba luz para que ellos siguieran caminando de noche. Pero de día había una nube que los cuidaba y esa nube cumplía dos funciones: una, guiarlos, y la otra, la nube cumplía la función de refrigerarlos, de mantenerlos aclimatados, porque era tanto el calor del desierto, pero ellos no sentían frío. 600,000 personas de a pie estaban caminando, pero no sentían frío, no sentían calor, de día, no sentían calor. ¿Por qué? Porque la nube iba con ellos, guiándolos y trayéndoles refrigerio en medio de esa situación. Era como un viento que soplaba y los cuidaba todo el tiempo. Y caminaron por el desierto. Después de haber caminado por el desierto, ellos comienzan a quejarse y comienzan a decirle a Moisés: ¿para qué nos trajiste a este desierto? ¿A morirnos? ¿Para qué nos trajiste? ¿Acaso no habían sepulcros allí en la tierra de Egipto? Nosotros hubiéramos podido morir allá. Y no había en la tierra de Egipto carne, papas, cebollas para que nosotros hubiéramos comido y lo hubiéramos pasado muy bien. ¿Por qué nos trajiste acá? ¿Para qué nos trajiste aquí a morirnos de hambre y morirnos de sed? Y dice la palabra de Dios que Dios comenzó a hacer milagros tras milagros. Uno de los milagros tremendos que hizo a favor de su pueblo fue que hizo llover maná sobre el pueblo de Israel, sobre el campamento de Israel. Dice la palabra que el maná era como si fueran hojuelas que sabían a miel. ¿Sí? Era algo delicioso, según describe la palabra, era algo que tenía los nutrientes suficientes para que ellos estuvieran bien. Y comenzó a llover maná, de forma que ellos podían comer diariamente y tenían una ración diaria, tenían para sus vidas, todos los días. Es más, Moisés les dice algo: ustedes el sábado
el Sabbat, que así se le llama en el pueblo judío, el Sabbat, en el Sabbat ustedes no van a recolectar maná, no van a recolectar maná, porque si lo recolectan para sus familias, ¿sabe qué va a pasar? Se puede aguzanar, se puede perder. No van a hacer eso. Es más, él ni siquiera les habló que se iban a aguzanar, le dijo, no recojan maná, solamente van a recoger de lunes a viernes y el día domingo, pero el sábado no. Lo que van a recoger del día viernes lo van a recoger para viernes y para sábado para el sustento de sus familias. Pero ellos creyeron que era mentira. Creyeron que si no salían a recoger maná el día sábado, entonces se iban a quedar con hambre y que el otro día no iban a tener sustento, no iban a tener provisión para su casa. Y de tal manera que como no creyeron, salieron el día sábado a recoger maná. Y lo recogieron, pero resulta que al otro día no había maná, no pudieron encontrar maná, ¿ya? Y también dice la palabra que ellos no confiaron para nada en el Señor. Entonces esto nos deja algo muy claro, es que Él es tu sustento, Él es tu ayuda. Probablemente en este tiempo todo lo que se está viviendo alrededor del mundo hace que la gente tenga desconfianza. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Sí? ¿Qué haremos? ¿Con qué vestiremos? Si es que no podemos salir a trabajar, estamos acuartelados, estamos en una cuarentena, ¿y qué vamos a comer? ¿Qué va a tener nuestra familia si no trabajamos? Y si no trabajamos, mira, el decir de mucha gente es, si yo no trabajo, no como. Ahora, también eso dice la palabra, el que no trabaja, no come, ¿ya? Pero hay que mirar todo el contexto de la palabra. En este momento nos tocó a toditos, a todos estar guardados en una casa. Y si usted no sale a trabajar, pues no va a tener el sustento. Pero la palabra del Señor dice en Mateo, allí en el capítulo 6, que no nos preocupemos por lo que habemos de comer, por lo que habemos de vestir, que no nos preocupemos por lo que habremos de beber. Dios tendrá cuidado. Mire cómo Dios tuvo cuidado de su pueblo, sobrenaturalmente tuvo cuidado de su pueblo en medio del desierto. Él cuidó de su pueblo en medio de esas circunstancias. Ten en cuenta, no hay agua en un desierto, no hay comida en un desierto, no hay nada en un desierto. Pero le digo que estaba en el desierto, estaba Dios. Y si Dios está, lo tenemos todo. Y si tenemos todo, pero no está Dios, no tenemos nada. Dios estaba ahí y por lo tanto, Él estaba cuidando. Él estaba guardando a su pueblo, estaba protegiendo a su pueblo y dándole el sustento. Así que el Señor hacía caer maná suficiente para su pueblo. Había gente que comía más que otros, como ahora. Yo creo que hay algunos que comen más que otros. Algunos que comen una ración, otros que comen otra ración, y otros que le dice uno, deje ahí, porque también es para su hermano, para su papá. No acabe hasta con las ollas, por favor, deje alguito. Eso pasaba en el pueblo de Israel, eso no ha cambiado. Hay gente que come más que otros. Y el Señor, en su gran misericordia y gracia, hacía llover lo suficiente, el suficiente maná. El Señor les dijo, guarden de acuerdo al comer de cada uno. El Señor no le dijo, hey, cuidado, no vayan a comer tanto, porque si no, no van a dejar para el resto del pueblo de Israel. No, les dijo, recojan lo suficiente de acuerdo al comer de cada uno. Entonces Dios aún conoce cuán grandecita es nuestra barriga, cuán grandecita es esa barriguita que almacena un alimento para el otro día, un sustento. Así que Dios es fiel, Dios es fiel. Él no te va a fallar, Él no te va a desamparar. No te preocupes si en este momento no puedes laborar. No te preocupes, ahí está Dios. Dios te proveerá. Dios lo hizo con Elías. Dios enviaba allí cuervos para que sustentaran a su siervo Elías. Allí también, junto al arroyo de Kerib, Dios sustentaba a su siervo con pan y con carne. Entonces Él te cuidará, Él te sustentará en estos momentos. Volviendo a lo que estábamos hablando, entonces el Señor hacía llover maná. Hubo un momento donde el pueblo volvió a murmurar. Era el común denominador del pueblo de Israel. Era lo normal del pueblo de Israel. Murmurar, maldecir, ser desagradecido. No hay nada más terrible
que un pueblo desagradecido, que una persona desagradecida, que un hijo desagradecido, que una madre desagradecida. No hay nada más terrible que ser desagradecidos. Entonces dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar mal acerca de Moisés y en contra de Dios por el maná, y dijeron: estamos cansados. Estamos aburridos de estar comiendo este pan tan liviano. Estamos aburridos de seguir comiendo y comiendo este maná. Le voy a dar la definición de lo que significa maná. Maná en el hebreo significa lo que Dios da. Maná en el hebreo significa lo que Dios da. O sea que el pueblo de Israel estaba diciendo: estamos cansados de lo que Dios da. Allí es donde tú me estás mirando, no sé si solamente me estoy conectando con gente de nuestro país o de algún otro país del mundo, pero quiero decirte que Dios nos ha dado una provisión y no nos podemos cansar de lo que Dios da. Dios nos ha bendecido con salud, nos ha bendecido con una familia, nos ha bendecido con una provisión económica, nos ha bendecido con una provisión en nuestras neveras, en nuestras alacenas, nos ha dado lo que necesitamos. Pero nosotros muchas veces nos quejamos: otra vez pollo, otra vez carne, y nos estamos quejando. Otra vez, una vez más, otra vez huevo. ¡Ah, qué aburrimiento! Dios es maravilloso. Yo creo que tenemos que tomar conciencia y ser agradecidos con lo que Él nos da, con todo lo que Él nos da. ¡Ah, la misma ropa! Pero tiene ropa. ¡Ah, mi esposa! Pero tienes esposa. ¡Ah, mis hijos! Pero tienes hijos. Tenemos que ser agradecidos. Entonces el pueblo de Israel entra en murmuración. El pueblo de Israel entra en crítica contra Dios. La murmuración es pecado, porque la murmuración tiene una hermana siamés y se llama desagradecimiento. Cuando hay un corazón desagradecido, eso hace que las bendiciones de Dios se detengan sobre nosotros. La palabra del Señor, el apóstol Pablo en las cartas dice: y sed agradecidos. Tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, con lo que el Señor ha puesto en nuestra mano. Y ellos comenzaron a murmurar, a hablar mal contra su siervo Moisés, contra Dios y contra su siervo Moisés. Estamos cansados del maná, estamos cansados de este pan tan liviano. Entonces, ¿sabe qué hizo Dios? Ellos comenzaron a decir: queremos carne. Y el Señor comenzó a traer una cantidad de codornices por cantidad. ¿Usted sabe lo que es alimentar 600,000 personas? Creo que ninguno de nosotros lo sabemos, solo Dios. Porque si nosotros, que tenemos una familia de 3, de 4 o de 5, qué sé yo, o algunos tienen un solo hijo y dicen: ay, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con este hijo? ¿Cómo lo voy a alimentar? ¿Cómo lo voy a sustentar? ¿Cómo sería Dios? Que estaba cuidando, alimentando 600,000 de a pie, sin contar a los niños que iban de brazos, a las mujeres que iban embarazadas. Y el Señor estaba alimentando a todo ese pueblo. ¡Qué milagro tan impresionante! Si pudo el Señor sustentar a 600,000 personas, si Él pudo sustentar y alimentar a 600,000 sin contar a los niños de brazos, y recuerde que las familias antes eran muy numerosas, si Él pudo sustentar a niños de brazos, y pudo sustentar mujeres embarazadas, y pudo sustentar a 600,000 de a pie, ¿qué no puede hacer por ti? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? ¿O es que tu familia se compone de 600,000 personas? No es tiempo de preocuparnos, es tiempo de confiar, es tiempo de levantar nuestros ojos al cielo y confiar. Y regresando una vez más a lo que les estaba transmitiendo, ellos comienzan a hablar mal contra Dios y Dios Él hace un milagro creativo y envía codornices, hace soplar, dice la Biblia, un viento vino y trajo todas esas codornices. Ese viento era alguien, no era algo, era alguien, era mi amigo el Espíritu Santo, ¿sí? Y ese viento trajo todas esas codornices, dice que se arrumaban por montones. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Voy a traer codornices y van a comer carne
no habrán pasado la carne, cuando ya habrá el otro montón de comida, un montón de carne para que coman. Y les mostraré mi gloria. Y Dios comenzó a traer cantidad de codornices al pueblo de Israel. Así que comían constantemente carne, y comían carne. Pero ¿sabe? No hay nada peor que una persona sin contentamiento. Porque nunca estaban contentos, nunca nada los tenía contentos, nadie los tenía satisfechos. Comían carne, habían comido maná, porque el maná no había cesado. Mire esto, el Señor no había cesado su maná. Comían maná, comían carne. Pero aparte de eso, dice la palabra del Señor que había una roca que los seguía. Porque un día ellos comienzan a murmurar una vez más contra Dios y dicen: estamos sedientos, no hay agua para nuestro ganado, no hay agua para nuestros hijos van a morir de ese, nuestro ganado morirá de ese. ¿Para qué nos trajo acá? ¿Para qué? ¿Cuántos han renegado desde que conocieron a Cristo? Yo desde que conocí a Cristo me ha venido pasando esto y me ha venido pasando aquello. Estoy aburrido, estoy cansado desde que conocí a Cristo. No han disfrutado la vida cristiana, lo siento, pero no han podido disfrutar la vida cristiana. Jesús dijo que Él ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Y cuando ellos sintieron sed, dice la Escritura que Moisés golpeó la roca, y la roca le dio agua para todo el pueblo, y bebieron y se saciaron. Así que tenían agua. Mire lo que tenían en el desierto, donde no hay nada. En el desierto Dios les dio agua para beber, les dio maná para comer, les dio codornices para saciarse, les dio la columna de fuego de noche para que les brindara luz y calor, les dio la nube que en el día les refrigeraba, les traía descanso, les traía sosiego, les dio la nube para que los guiara. Todo lo tenían. Pero a pesar que todo lo tenían, renegaban, maldecían. No es el tiempo de renegar ni maldecir. Y llegamos a este pasaje bíblico, en capítulo 21, donde ellos están renegando contra Dios. Y mire el verso 4, capítulo 21, verso 4. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo en el desierto. Quiero hacer un alto allí. El desánimo es producto de la incredulidad. Cuando tú ya dudas de Dios, te viene el desánimo. Te viene el agotamiento, ya no quieres más. No bajes la guardia, es tiempo de seguir. Y dice que se desanimó el pueblo, y en el verso 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire que dicen ellos: no hay pan ni agua. ¡Qué gran mentira! Cuando nosotros no aprendemos a valorar lo que tenemos, cuando no vemos lo que tenemos y estamos añorando lo que no tenemos, ahí caemos en murmuración. Aprendamos a ser agradecidos con lo que tenemos ahora. Aprendamos a tener contentamiento con lo que tenemos ahora. Entonces la Escritura dice claramente aquí, dice que ellos dijeron: no hay pan ni hay agua. ¿Cómo que no había agua? La roca los seguía para donde quiera que ellos iban. No era sino que ellos pidieran agua, y el agua estaba ahí. En un desierto no hay agua, pero Dios cuidaba de su pueblo con un agua sobrenatural. Es más, la palabra del Señor dice que la roca que los seguía era Cristo, dice en Corintios. Así que sí tenían agua, así que sí tenían pan, pero había desagradecimiento. ¿Pero qué era lo que ellos querían? Ellos no querían el maná, ellos querían otro tipo de pan. Y ellos dijeron: estamos cansados de este pan tan liviano. Estamos aburridos de este pan tan liviano. Pero recuerde que maná significa lo que Dios da. Lo que Dios da. Entonces dice la Escritura que ellos estaban cansados definitivamente de lo que Dios les daba. Y comenzaron a murmurar. Y dejaron de comer el maná. Y cuando dejaron de comer el maná, resulta que el maná tenía todos los nutrientes suficientes, todos los nutrientes necesarios para mantenerlos sanos, para mantenerlos vigorosos, para mantenerlos nutridos. Ellos tenían todo lo que necesitaban. El maná tenía todo lo que necesitaba para que ellos estuvieran sanos.
De forma que si los picaba una serpiente o los picaba un escorpión, debido al maná que el Señor enviaba, no les hacía nada, no les causaba ningún efecto. ¿Sabe por qué? Porque el maná tenía todos los nutrientes necesarios. Es más, Dios les dio carne adicional. Realmente no la necesitaban, pero como la pidieron, el Señor se las dio, ¿ya? Porque el maná era más que suficiente. Y el maná contenía todos los nutrientes para que ellos pudieran estar sanos, para que ellos pudieran estar fuertes, para que ellos cualquier gripa, cualquier situación en el camino no les afectara, ninguna peste los pudiera afectar. Pero ellos no querían el maná. Ellos no querían lo que Dios da. Y esa murmuración, dejar de comer el maná, y esa murmuración, que recuerde que la murmuración, maldecir, renegar, ser desagradecido, eso es pecado. El desagradecimiento es pecado. La murmuración es pecado. Hablar contra Dios es pecado. Y voy a meter todo el pecado en uno solo, no solamente la murmuración. O sea, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Pecaron. Y debido al pecado, vamos a ir ahí al siguiente versículo, dice verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Realmente nuestra traducción no es totalmente fiel, porque en nuestra traducción dice que Dios envió serpientes ardientes. Pero realmente en la traducción original dice que Dios permitió que vinieran serpientes ardientes. Eran serpientes venenosas. Ardientes significa que eran serpientes venenosas. Y esas serpientes venenosas mordían al pueblo y murió mucho pueblo. ¿Pero por qué? Porque siempre nuestros actos tienen consecuencias. Siempre lo que hacemos va a tener una consecuencia. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a recoger. La carta a los Gálatas dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y tenemos que ser conscientes de algo, que una cosa es la siembra y otra cosa es la cosecha. Tú siembras unos cuantos granitos y te sale una gran mata. Siembras unos granitos de maíz y recoges una mata completa de maíz, de mazorca. Entonces, una cosa es la siembra y otra cosa la cosecha. Siempre la cosecha es mayor que la siembra. Entonces, ellos sembraron pecado y por pecar contra Dios, contra su siervo Moisés, por pecar contra la palabra de Dios, entonces vinieron tremendas consecuencias. Vino consecuencias funestas para el pueblo de Israel. Entonces, muchos dicen, vamos a hablar ahora de lo que está sucediendo alrededor del mundo. ¿Sí? Muchos dicen, pueden decir, es que Dios, ¿por qué hace esto? Mire, ¿por qué tanta mortandad? ¿Por qué tanta gente contagiada? ¿Por qué tanta situación tan difícil? Tanto sufrimiento a las familias, a aquel que perdió el abuelo, que perdió un hijo, etcétera, etcétera. ¿Por qué tanto sufrimiento? Déjame decirte por qué. La Biblia dice, y es clara, que todo acto tiene su consecuencia. Ellos pecaron y debido al pecado, el Señor permitió que vinieran serpientes ardientes que mordieran al pueblo. El Señor permitió que vinieran serpientes venenosas que mordieran al pueblo. Ahora, voy a hablar un poquito de la serpiente. La serpiente representa a Satanás. Cuando una persona hace lo incorrecto delante de Dios, cuando una persona hace lo que no es correcto o lo que va en contra de la palabra de Dios, le está abriendo puertas al enemigo. Yo creo que es el momento de cerrarle puertas a Satanás, que él no tenga una carta legal para hacernos daño. No es que Dios esté contra nosotros, no es que Dios esté en contra de la humanidad, porque entonces, ¿dónde está el pasaje bíblico de Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió en la cruz para dar vida y vida en abundancia al mundo, pero el mundo no quiere buscar a Dios. Pero ya voy a ir para allá. Hablábamos en este pasaje, el Señor nos habla claramente que debido al pecado del pueblo de Israel, entonces
el Señor permitió que vinieran serpientes venenosas, que atacaran al pueblo, que los mordieran, y dice que murió mucha, pero mucha gente. El pecado abre puertas al diablo. El pecado abre puertas al enemigo. El pecado le da una carta legal a Satanás para que venga a destruir, para que venga a dañar. Entonces, debido a la mortandad que había, debido a la cantidad de muertos que estaban cayendo en medio del pueblo de Israel debido al pecado, entonces el pueblo hizo algo. Pero antes de ir a ese algo, yo quiero que tú pienses un momentico, analices algo. La carta a los Romanos nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Allí en Romanos, en el capítulo 3, en el verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también la carta a los Romanos dice, no hay hombre que no peque. Nuestro pecado nos alejó del Señor. Nuestro pecado nos sacó de su gracia. Nuestro pecado nos alejó de su trono. Recuerden que desde los días de Adán, el hombre pecó, el hombre cometió transgresión y pecó, dice la palabra del Señor. Adán y Eva pecaron y le entregaron la autoridad de esta tierra al enemigo, a Satanás. Y a partir de ese momento, todo ser humano está apartado de la gloria de Dios, como dice Romanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ese pecado nos ha mantenido distantes, lejos de la presencia de Dios, apartados de la presencia del Señor. Pero quiero decirle que hay una solución. Primero necesitamos reconocer que hemos pecado. Y lo hablo con los amigos, lo hablo también con aquellos que ya conocen a Cristo y que le han dado licencia a su carne, que se han permitido en su carne hacer lo que es incorrecto, que le han permitido a su carne pecar. ¿Ya? Hablo con todos, amigos, creyentes, hablo con ustedes y este mensaje es para todos nosotros. ¿Para qué? Para que hagamos un alto y nos demos cuenta que si estamos pecando, no está bien, no es correcto. Estamos ofendiendo la santidad de Dios. Verso 6 dice la palabra, y Jehová envió serpientes ardientes que mordían al pueblo. Recuerden que Adán y Eva pecan. ¿Y qué sucede? Entonces, a partir de ese momento quedan a merced del enemigo, a merced del diablo. Y el Señor dice que debido a ese pecado vendría la enfermedad, que vendría la maldición sobre la tierra, que la tierra ya no produciría lo que debía producir y que la mujer daría con dolor, daría los hijos a luz, los daría con dolor, debido a un solo pecado, el pecado de Adán y Eva. Ahora pensemos, ¿hay un solo pecado en el mundo? Mire cuánto pecado hay alrededor del mundo, cuánto pecado, hay un montón de pecado. Dios ya no puede más con esto. Dios está cansado, por así decirlo, de tanto pecado. Definitivamente todo lo que está pasando en este momento no es más que el resultado de nuestra siembra. De lo que se está sembrando, se está cosechando. Por ahí se está diciendo que la madre tierra que nos está hablando, es posible que sea la madre tierra la que esté hablando, pero no es tanto la madre tierra. Porque la palabra del Señor dice en la carta a los Romanos que la creación entera gime y está gimiendo a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. Sí, la tierra está cansada del pecado. Dios está cansado del pecado. Está cansado que le demos la espalda a Él. Está cansado que no nos volvamos a Él. Está cansado que no lo miremos a Él. Que no nos acerquemos y tratemos de hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Es el momento de volvernos a Dios. Verso 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Qué hermoso esto, qué maravilloso reconocer la condición en la que estamos. Ellos reconocieron, pecamos. El orgullo muchas veces no nos permite reconocer que hemos fallado. El orgullo no nos permite reconocer que somos polvo, que somos seres humanos y que hemos fallado. Así que la palabra del Señor dice, entonces el pueblo dijo a Moisés, hemos pecado. Necesitamos reconocer que fallamos. Necesitamos reconocer que hemos pecado. Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero que el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Necesitamos de esa misericordia de Dios, pero necesitamos confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Ese es el verdadero arrepentimiento, confesar el pecado y apartarse del pecado. Entonces la palabra del Señor dice que ellos reconocieron: hemos pecado al hablar contra Jehová y hemos pecado al hablar contra ti. Y luego le dijeron: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes ardientes. Ruégale al Señor que ruégale al Señor que quite de nosotros estas serpientes venenosas. Y la palabra del Señor dice enseguida que Moisés clamó a Dios, oró a Dios. Verso 8, que es donde quiero llegar. Verso 8, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Unimos el verso 8 de Números 21 con Juan capítulo 3 en el verso 14, donde dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. ¿Ya? Y la palabra del Señor dice que Moisés levantó una serpiente en una asta. Una asta es un palo alto. Un palo alto. Entonces, Moisés, ¿qué hizo? Cogió la serpiente de bronce que Dios le había mostrado, le reveló, y le dijo: levántala y ponla en un palo muy alto. Y cualquiera que fuere mordido por la serpiente y mire a la serpiente, entonces va a ser curado, va a ser sanado y no morirá. Entonces dice la palabra en el verso 9: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué es el significado de estas dos escrituras? El pueblo era salvo, el pueblo recibía sanidad debido a mirar la serpiente de bronce. Si una serpiente mordía a alguien, inmediatamente la serpiente que Dios le había hecho a Moisés que la levantara en una vara, y la miraba e inmediatamente quedaba sano. Déjame decirte que la serpiente del pecado ya mordió. Que la serpiente que representa también el enemigo ha mordido a muchos. Y no solamente en ese tiempo, sino en toda la historia de la humanidad. Ha mordido a muchos. La serpiente del pecado, la serpiente que representa al enemigo, ha mordido a muchos. Y eso ha traído enfermedad, eso ha traído falta de paz, eso ha traído destrucción. Pero la palabra del Señor dice que Él tiene la salida. Cuando Jesús dijo, eso lo dijo cuando Él estaba aquí en la tierra, le dijo a Nicodemo, le dijo: es necesario que que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, así como Moisés levantó a la serpiente. Estaba diciendo: es necesario que yo muera en la cruz, que sea suspendido en el aire y que esté clavado en una cruz. Y es necesario que yo derrame mi vida, que derrame mi sangre, que yo muera en la cruz por toda la humanidad. ¿Para qué? Para que todo aquel que ha sido mordido por la serpiente del pecado, que ha sido mordido por la serpiente que es Satanás, para que todo aquel que ha sido mordido, entonces, si me mira a mí, entonces será salvo. Pero será una mirada simplemente de quedarse perplejo mirándolo a él. No está diciendo eso. Está diciendo: si todo aquel que ha sido mordido por la serpiente del pecado, por la serpiente de Satanás, y contempla la obra de la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, será salvo. Si mira y contempla lo que Cristo hizo en la cruz, porque no hay salvación sino solamente a través de Jesucristo. No hay perdón de pecados sino solamente a través de Jesucristo. La invitación en esta noche de parte del Señor es que voltemos a mirar al Señor. Y no una mirada de simplemente: sí, Él es bueno, o sí, yo lo amo. No es ese tipo de mirada. Es solamente a través de la obra de la cruz que somos perdonados. Es solamente a través de la obra de la cruz que somos limpiados. Es solamente a través de la obra de la cruz que tenemos vida eterna. La palabra del Señor es clara allí en el libro de Hechos. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O
si tú has sido mordido por la serpiente, si le has dado licencia a tu carne y una carta legal al enemigo con tu pecado, seas creyente, no seas creyente, si le has dado una carta legal, la solución se llama Jesucristo. Vamos a tener que volver a creer. ¿Qué debían hacer el pueblo de Israel? No bastaba con mirar la serpiente, tenían que creer que con mirar la serpiente iban a ser sanos. Ellos tenían que creer eso. Ahora, voy a llevarlos a otra escritura. En la palabra del Señor dice aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 12, dice la escritura: mas a todos los que le recibieron, voy a darle un momentico para que pueda usted encontrar si está buscando en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es tan importante creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Jesús fue suspendido en una cruz. Estuvo colgado allí por espacio de 6 horas, sufriendo, padeciendo por nosotros. Su cuerpo fue lacerado. Fue puesta una corona de espinas en su frente. Chorreaba sangre por sus sienes. Chorreaba sangre en su cabeza. Estaba lacerada su espalda completamente. Estaba tasajeada. Aparte de eso, él estaba colgado en una cruz. Y no es la crucecita que nosotros a veces vemos por ahí en películas, que son unos palos bien arregladitos, bien puliditos. No. Eso cortaban los palos y como salía. Si que tenía chuzos, eso no lo pulían ni le quitaban el pedazo del chuzo. No, así como salía. Y Jesús estaba clavado en un madero como eso. Por eso la Biblia en el Antiguo Testamento no dice que cruz. Dice madero, porque eran pedazos de madera, los cortaban y así tal cual colgaban a la persona. Y Jesús fue colgado en un madero por ti y por mí. Su espalda estaba lacerada y aparte los chuzos atrás le estaban maltratando aún más. Estaba chorreando sangre. Y la palabra del Señor dice en Isaías que Él murió por nuestros pecados. Sufrió nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la escritura allí en Isaías capítulo 53 versos 4 y 5. Así que la salida para la mordedura de la serpiente se llama Jesucristo. Volver una vez más nuestros ojos a Dios. ¿Qué tanto hace que tú no oras? ¿Cuánto hace que tú no le buscas? ¿Cuánto hace que no te acercas a Dios? Solamente lo buscas cuando tienes un problema, cuando tienes una necesidad. ¿Te acuerdas de pronto? ¿Verdad que hay un ser sobrenatural? No, ese es el momento de rendir nuestra vida a Cristo. Le iba a llevar a otro pasaje de la Escritura, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, verso 9 y 10. La solución, recuerde, que es Cristo. La solución es volver nuestra mirada a Dios, volver nuestra mirada al plan que Dios diseñó a través de Jesucristo, nuestra salvación que Él nos dio, nos regaló allí en la cruz del Calvario. Él ya la entregó y nos dio esa salvación hace más de 2000 años, pero es el momento de recibirla, de tomarla con nuestras manos y tenerla ahí firme en nuestro corazón. Dice la palabra en Romanos 10, verso 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario creer con nuestro corazón y confesar con nuestra boca. ¿Creer qué? Creer lo que hizo Él por nosotros. Creer que Él murió en la cruz del Calvario. Pero creer algo tan extraordinario que pasó con Jesús. Jesús murió, pero al tercer día se levantó, sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera. El Padre resucitó a Jesucristo al tercer día. Así que es importante y necesario creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, porque el Padre lo levantó por el poder del Espíritu Santo, lo levantó al tercer día. Y en este momento está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Así que, ¿qué dice el Señor? Primer requisito, creer en Él.
creer en la obra de la cruz, creer que Él resucitó. Segundo requisito, recibirlo, aceptarlo, confesarlo con nuestra boca, que Jesucristo es el Salvador. Porque luego dice en el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que quiero resumir lo que hemos hablado en esta noche. En el tiempo de Moisés, debido al pecado, el Señor permitió que vinieran serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y el pueblo moría por cantidad, por multitudes morían debido al pecado. No es el tiempo de echarle la culpa a Dios por lo que está pasando en el mundo. Es el resultado de muchas acciones. Y es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de acercarnos a Dios. Así que debido a este pecado vinieron serpientes ardientes que mordían el pueblo y morían. Pero el Señor dio la solución. Mire, tan maravilloso. Dios siempre da la salida. Entonces envió o le dio una visión a Moisés. Le mostró a Moisés qué era lo que tenía que hacer. Hacer una serpiente ardiente, levantarla en un palo alto, de modo que todo aquel que fuera mordido por la serpiente miraba a la serpiente, y entonces el Señor le sanaba. Inmediatamente miraba a la serpiente, el Señor le sanaba. Pues déjame decirte que el Señor también dio una solución para el pecado. El Señor también nos dio una salida y una solución para que tengamos limpieza de nuestros pecados. Y el Señor ya dio una salida para que tengamos vida eterna. Y se llama Jesucristo. Quiero invitarte a que hagamos una oración juntos. Quiero invitarte a que creamos en el Hijo de Dios. Quiero invitarte a que creamos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque no hay más salida. No hay religión que salve, el único que salva es Jesucristo. No hay más salida, solamente Jesucristo. No es a través de este ni de este que somos salvos. No hay nadie que interceda por nosotros, solamente Jesucristo. Y la palabra también dice, ya para concluir, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Hay un solo mediador, un intermediario entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Así que quiero invitarte a creer en Él. Quiero invitarte a que confieses que necesitas a Jesucristo, que eres pecador y que necesitas a Jesucristo. Voy a invitarte a que hagamos una oración juntos. Voy a hacer la oración, tú la repites conmigo, y después de hacer esta oración y que tú la repitas, quiero orar por ti, quiero orar por tu familia, quiero orar por protección, quiero orar por cuidado de tu casa. Di conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Reconozco que soy pecador. Reconozco que tengo una naturaleza de pecado. También reconozco que con esta naturaleza puedo partir a la eternidad sin ti. No quiero perderme. No quiero perderme. Reconozco también, sé que me he dejado morder de la serpiente del pecado y te he ofendido, Señor. Sé que te he ofendido con todos mis actos. Sé que te he ofendido aún con mis pensamientos. Sé que te he ofendido con mi pecado. Te pido perdón, Señor, por mi pecado, porque mi principal pecado ha sido no reconocerte como Señor y como Salvador. Perdóname, por favor. Límpiame con tu preciosa sangre. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. Séllame con tu Espíritu Santo. Haz conmigo tu voluntad. De hoy en adelante, ayúdame a obedecerte. De hoy en adelante, Señor, ayúdame para creer en la palabra de Dios, para leerla, para entenderla y para seguir lo que dice tu palabra, para tratar de obedecer lo que dice tu palabra. Me vuelvo a ti con todo mi corazón. Espíritu Santo, séllame, por favor. Espíritu Santo, guíame. Gracias, porque ahora yo soy tu hijo y tú eres mi padre. En el nombre de Jesús. Gracias. Si has hecho esta oración, déjame decirte que la palabra del Señor dice claramente que ahora eres un hijo de Dios. Porque Juan capítulo 1, verso 12 dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú decidiste
creer en el Hijo de Dios, si tú decidiste aceptar a Jesucristo en tu corazón, ahora eres su hijo, te felicito. La palabra del Señor también dice que ahora hay fiesta en el cielo. La obra de la cruz hizo algo impresionante en tu vida, borró todos tus pecados. No sé lo que fuiste antes, no sé si fuiste un maldiciente, no sé si fuiste una persona fornicaria que cometiste pecados sexuales, no sé lo que hiciste en el pasado, mentiste, criticaste, murmuraste. No importa lo que hayas hecho, ya la sangre del Hijo de Dios te limpió de todo pecado. La sangre del Hijo de Dios te santificó. Así que ya no hay pecado, no hay pasado, ya no hay pasado. La palabra del Señor también dice que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tu pasado ya no existe. Ahora comienza una nueva historia, se escribe una nueva historia. Antes eras, no sé si te llamas Carlos, Felipe, Andrés, Carmen, no sé cómo te llamas. No sé cómo te llamas, pero lo único que sé es que ahora hay una nueva historia. Una historia que será contada. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu nombre está escrito en el libro, en un libro que Dios tiene en el cielo. Tu nombre está escrito allá. De forma que si partieras al cielo, déjame decirte claramente que si estás en ese libro, que ya lo estás, entonces aparecerá registrado en ese libro y el Señor te dirá: entra, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré y entrarás al cielo. Así que te felicito. Ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres una hija de Dios. Y la palabra del Señor también dice, para concluir, que cuando una persona acepta a Cristo, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. En este momento hay una fiesta. Una fiesta debido a que tú recibiste a Jesucristo. Una fiesta debido a que tú recibiste al Hijo de Dios. Ahora Él vive dentro de ti. Ahora vive en tu corazón. Y ahora eres una nueva criatura. Hay una nueva historia para contar. Tu pasado ya no interesa. Tu pasado quedó atrás. Ahora, para Dios no cuenta tu pasado. Cuenta tu presente aquí en adelante. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y quiero elevar una oración para terminar. Una oración por ti. Una oración por tu casa. Una oración de cuidado. Una oración de protección. Una oración de provisión para tu vida y para tu casa. Padre, que estás en los cielos, te doy muchas gracias por este tiempo tan, pero tan maravilloso, Señor, que nos has dado, que nos has regalado, Señor, para escuchar tu palabra y para poderla transmitir, Señor. Te doy muchas gracias por cada uno de los oyentes, te doy gracias por cada uno de los que nos está viendo, Señor, y ha podido recibir este mensaje de vida, Padre. Señor, gracias, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, Señor. Así era necesario que fuera suspendido en una cruz, pero también fuera elevado y levantado muy alto, Señor, cuando resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios. Te doy gracias por cada uno de los que recibió a Jesucristo, por los que abrieron su boca y abrieron su corazón para recibir a Jesucristo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro cobertura y protección sobre sus vidas, sobre sus casas en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que ninguna plaga tocará su morada. Declaro en el nombre de Jesús que están bajo la sangre del Hijo de Dios, que están bajo cobertura, Señor, en el nombre de Jesucristo, que caerán a su lado 1,000 y 10,000 a su diestra, pero más a ellos no llegará. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. También te pido que los ayudes a permanecer, que no sea la prueba los que los haga permanecer, sino que los haga permanecer el amor hacia ti, Señor. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, Padre. Rodeo a sus familias, Señor, en el nombre de Jesús. Alrededor de ellos desato ángeles poderosos en fortaleza que ejecutan la palabra de Dios para que los custodien y los guarden en el nombre de Jesús. Pero también quiero orar, Señor. La palabra del Señor dice que tú eres Jehová Jireh. La palabra Jireh significa proveedor. Tú eres su proveedor. Padre, que en este tiempo, Señor, ellos tengan la provisión suficiente para sus casas. En el nombre de Jesús de Nazaret, que no les falte ningún bien, Señor, y que aprendamos a ser agradecidos con lo que tenemos. Padre, también desato una palabra de sanidad sobre sus cuerpos. Declaro, Señor, que son sanos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.
Damos gracias a Dios por ese tiempo. Ha sido realmente maravilloso. Ha sido un tiempo precioso para estar escuchando la palabra de Dios, para estar recibiendo ese maná del cielo, esa bendición del cielo. Desato sobre su vida bendición. Y declaro que usted va a dormir tranquilo. Lo que dice la palabra del Señor: yo me acosté y dormí y descansé porque Jehová me sustentaba. Descansarás tranquilamente. Si no lo habías hecho antes, ahora sí lo vas a poder hacer. Vas a descansar tranquilamente. ¿Sabe por qué? Porque estás en paz para con Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y algo más, te quiero recordar, el día viernes, 7 de la noche, estaremos también transmitiendo el mensaje, la palabra de Dios, en nuestro culto de fe y milagros. No podemos tener alabanza, no podemos tener todo esto, pero vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a impartir una palabra poderosa que te va a levantar, una palabra poderosa que va a traer bendición sobre todos los tuyos. Así que no te olvides, 7 de la noche, y puedes invitar a amigos, vecinos, para que vean la transmisión allí desde sus casas. Mándale el link de la página para que ellos puedan ver la transmisión. Conéctate y también envía esta palabra. Compártela con muchos más que necesitan este mensaje. Así como tú lo escuchaste, lo recibiste y fuiste bendecido, hay muchos más que necesitan esta palabra. Compártela, este es el momento. Te bendigo en el nombre de Jesús. La familia pastoral te bendice, Ministerio Internacional Resplandor de su Gloria te bendice en el nombre de Jesucristo. Y agradecemos a Dios por este tiempo. Dios me le bendiga grandemente.